alterado, pues nos darían enfermedades ampolosas. Y están los microfilamentos. De los microfilamentos, son, por ejemplo, aquí en esta célula ciliada, pues están sobre los cilios, en la parte más periférica de la membrana. Entonces, están constituidos por monómeros de actina. La actina G es una proteína globulina, globular, que se va uniendo para formar filamentos. ¿Sí? Ya una vez que forma filamentos, se llaman F, y ya están polimerizadas, ya están unidas y forman fibras. ¿Sí? La actina S se va a unir a varias partes del citoesqueleto, como aquí, actúa directa o indirectamente con proteínas membranales, alcanza el punto de la microvellosidad, ¿no? Y como estas proteínas G son proteínas contráctiles, ¿no? Pues eso le genera el movimiento. En este caso de los cilios, se encuentran en la lamellipodios para desplazarse sobre superficies, por ejemplo el macrófago, esto que forma aquí, adelante, son estos lamellipodios, que como dijimos, si son proteínas contráctiles, pues le ayuda a hacer ese movimiento. Y este es un espermatozoide. En el flagelo, pues también va a tener este tipo de proteínas. Está vinculada en contracción muscular, pero puede estar en todo tipo de células. Entonces, para poder moverse, variamos más los microfilamentos. Entonces, los vemos más o menos así. Decimos que el citoesqueleto es la que le da la capacidad de movimiento, tiene organización rápida, ya como el microtúbulo es a partir del núcleo hacia toda la periferia. Los microfilamentos son los que están unidos prácticamente a la membrana extracelular y sobre cilios. Perdón, este es el microfilamento, y los filamentos intermedios pues son los que le dan toda esta estructura a la célula para distribución de la misma. Entonces serían esos. El citoesqueleto, pues forma en la musculatura de la célula, usos mitóticos, ahí vamos a encontrar este tipo de microfilamentos, también microtúbulos, filamentos intermedios, forman un sistema ferroviario complejo, por ejemplo, para transporte vesicular, el ARN mensajero para que pueda llegar a los organelos, viajan a lo largo de las fibras y son impulsores por motores moleculares. A ver, me dices, ¿cuáles son los motores moleculares que dicen? Porque hay que agregarle a estos para que genere movimiento motores moleculares. ¿Cuáles son? Porque les dije que los releyeron. No leí. Motores moleculares. ¿Cuántos hay y cómo funcionan? Sobre estos, sobre el citoesqueleto. No son el movimiento amebiano y el ciliar. O sea, ese es el movimiento. ¿Cuáles son los motores moleculares? ¿Cuáles son? La actina y la miosina. Uno es ese. ¿Cuál más? Cinesinas. ¿Las cinesinas cómo funcionan? Creo que desplazan como la carga hacia un polo del microtúbulo. Van desplazando la ¿De carga. dónde a dónde? Porque hay cinesinas y Cineínas. cineínas. ¿Y cuál es la diferencia? Las cinesinas pues eran las que desplazaban la carga hacia un polo, creo que no recuerdo si era negativo o positivo del microtúbulo. Es que eso lo hace la diferencia. Las De una cinesinas- cinesina y una lineína. Las cinesinas eran hacia el extremo negativo y las lineínas hacia el extremo positivo. Entonces, ¿igual de dónde a dónde? De la célula. ¿Dónde es el extremo positivo y dónde es el negativo? El extremo positivo sería más hacia la membrana celular, ¿no? ¿Sí? Jóvenes, yo sí les puedo prestar esto, pero necesito que lean, porque si no, pues no lo subo. Yo les puedo prestar para que hagan repaso y intento ponerles todos los objetivos que tienen sus programas, ¿sí? Dándoles respuestas, pero sí necesito
Las cinesinas serían desde el centro hacia la periferia de la cine. Del centro hacia la periferia sería qué? Las cinesinas. Y son del espacio, como decían los polos, del negativo al positivo. Nosotros habíamos dicho que donde estaba el centrosoma, entonces era negativo, entonces siempre es del centro a la periferia, de la parte negativa a la parte positiva. Y la dineína, Pues sería lo contrario. de la parte Positiva. a la parte negativa. ¿Sí? Un ejemplo de transporte positivo, o sea, de la parte de la cinesina y la dineína. Porque eso es lo que nos va a dar el transporte, ¿no? Siempre hay de dos tipos, uno retrógrado y uno anterógrado. ¿Usted me lo da de estos dos? ¿Cuál es cuál? Y un ejemplo de donde lo ubicamos. Pues en la división celular, cuando es hacia afuera, hacia adentro, cuando caga. No. ¿De dónde es? Podría ser en el transporte de vesículas. Ese sería. Bueno, depende si la vesícula va a ser excretada o es para ingesta celular. Entonces, si hacemos secreción o excreción, ¿verdad? Va la cinesina y de regreso, ¿cuál sería? La dineína. ¿Y qué ejemplo sería? Un macrófago ingestando una célula donde la vesícula va hacia los lisosomas. Otro ejemplo. Muy bien. Entre otros, ¿verdad? La misma célula nerviosa, ¿verdad? Cuando hace una recaptación de neurotransmisores, pues utiliza las dinaminas. Entonces, miren, ahí está, esta es una cinesina, esta es una vesícula, como comentaba, este es un microtúbulo, y esto generaría, por ejemplo, el transporte vesicular. Esta es la cinesina, es una molécula de doble cabeza, vean aquí tiene doble cabeza, se desplaza de la carga del extremo positivo hacia el extremo positivo del microtúbulo, o sea, va de lo negativo a lo positivo. Entonces un extremo se une al microtúbulo, que sería esta, parece sus pies, y esta va hacia la vesícula. Incluso hay algunos que están ahí en movimiento, que se ven espectacular cuando hace todo este movimiento al interior. Entonces, algunas cinesinas pues interactúan en la meiosis y en la mitosis. Esta es una cinesina, esta es una dineína, si se fijan es más pequeña. Posee también dos cabezas, pero tiene un cuello embedido, por eso es más pequeña, en un complejo de proteínas, y bueno, va a desplazar su carga del extremo negativo al extremo positivo, o sea, va de la membrana celular hacia el núcleo. Esta es una cinesina, es una dineína. También tenemos pues, la miosina y las actinas, también podrían ser, son parte más de la miosina, que tiene ATPasa. Entonces, en el cuerpo van a ser 18 clases. Las cabezas de la miosina siempre son las que se van a unir a la actina. Y en esta es actina, por ejemplo, en el músculo. Esta es actina y esta es miosina. La miosina tiene una cabeza para fosforilación del ATP, que ya ustedes la conocen. Y eso favorece que entonces haya desplazamiento. Aquí, igual aquí. Es la actina, esta es la miosina, tiene su sitio de unión y eso jala hacia el extremo, pues, el negativo, ¿no? Jala esta proteína y se favorece una conversión. Entonces, esta es la que vamos a ver en músculo esquelético, músculo cardíaco. El músculo liso varía un poco, la vamos a ver diferente, pero puede haber hasta 18 tipos de miosinas.
membrana interna y una externa. Esta tiene poros, vean aquí cómo se ubican los poros, porque ahí es donde se va a anclar el endoplasmismo rugoso. Ahí se ancla porque acuérdense que ocupamos que pase el ARN para favorecer entonces síntesis. Y pues transporte de proteínas al núcleo. Esto generaría en el núcleo que vamos a encontrar, pues en el núcleo vemos que es el centro de control de la célula, que está formado por cubierta nuclear, nucleolo y cromatina. El nucleolo es importante para activar la mitosis, la división celular. La mayoría de las células solo tienen un núcleo, excepción de cuáles, porque ya vieron células, excepción de cuáles no tienen un solo núcleo. Hay unas que tienen más de un núcleo y otras que no tienen un núcleo, son más, cuando debe funcionar. Y las que no tienen, pues son los eritrocitos. Eritrocito y otra más. Y las que tienen más, ¿cuáles serían? Más de un núcleo. ¿Cuáles son? Muscular. Musculares. Las musculares son, pues las de músculo esquelético son las que son multinucleares. Los otros músculos solamente tienen un núcleo. Otro más son las plaquetas que en forma madura, aunque sería solamente, no tienen núcleo. Entonces, también tenemos ahí las cromosomas que están formados por ADN, como vemos aquí. Estos cromosomas tienen ADN. Ustedes ya saben cómo está conformado el ADN, ¿ya? Son bases nitrogenadas y que forman tripletes. Estos tripletes pues, van formando o lleva una codificación, ¿sí? Que va finalmente a sintetizar, va a dar ciertas características de síntesis y eso va a favorecer pues, que entonces pueda formar proteínas que serían funcionales para que vayan a secreción. Entonces, vemos que podemos ubicar estas fibras de ADN, incluso vemos que están unidas por otras proteínas que se llaman histonas y que bueno, cuando la vemos de forma extensa se denomina cromatina y cuando la vemos de forma condensada pues la vemos como hipercromatina. Eso incluso nos dice en qué proceso de división celular se encuentra. Entonces los cromosomas son cromos, color, soma, cuerpo, entonces son cuerpos de color, donde vamos a ubicar las estructuras genéticas que tienen ADN y tienen proteínas. Entonces, en el ser humano hay 23 pares de cromosomas, donde son 22 pares son somáticos y uno es sexual. Aquí lo tenemos en el X y el Y, este sería un sexo masculino. Son dos X, sería femenino. Y bueno, nomás para que recuerden para los componentes que se ubican. El componente del ADN, sepan que está formado por el ácido fosfórico, un azúcar que es la desoxirribosa y 4 bases nitrogenadas, ¿no? Que pueden ser púricas o pirimídicas y que estas tienen su contraparte. Entonces se van uniendo. Aquí tenemos adenina, timina, ¿verdad? Citosina, guanina, y esto va generando que se formen tripletes. Y cada triplete forma un codón y cada codón va generando una parte de la codificación. Bueno, este sería ADN, cuando forma RN, ¿qué cambia? La timina por flexión. Entonces ahí están las fibras, ¿verdad? Formadas por sus tripletes, el ácido fosfórico, su desoxirribosa. Ahí está el ácido fosfórico, la desoxirribosa, pues sus bases nitrogenadas. Entonces, cada 3 nucleótidos de la cadena, o triplete, forman una unidad funcional llamada codón. En la cadena pueden aparecer 4 nucleótidos distintos. Eso nos da una posibilidad de 4 a la 3, que sería 64 posibilidades de combinación y de codones distintos. Entonces, vemos que cuando abrimos para hacer toma de
transcripción, pues bueno, luego hacemos replicación, ¿verdad? Ustedes ya la vieron, donde primero hay desenrollamiento y apertura de la doble hélice, segundo hay síntesis de dos nuevas hebras de ADN, y finalmente hay una corrección de errores y hay unión, ¿verdad?, por encima de la polimerasa. Entonces, eso ya lo vieron, nomás para que lo recuerden, ¿verdad? Y finalmente tenemos el núcleo, donde es una masa densa que no es membranosa, está dentro del núcleo, que tiene proteínas de moléculas de ARN, y la función es producir ARN ribosómico. ¿Para qué? Pues formen los ribosomas en el núcleo, ¿no? Entonces se agranda cuando la célula está también sintetizando proteínas, es previo a la división, y formación comienza en el núcleo. Entonces, está determinado por los genes de los cromosomas que hacen que se sintetice pues, el ARN, y es parte de este ARN que se utiliza en combinación con estas proteínas específicas para ensamblar ribosomas, ¿verdad? Entonces, es lo que hace el núcleo, ¿no? Lo vemos aquí, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, algo que quieran aportar, algo que hayan leído diferente o que no esté como debe de estar, ¿no? Entonces, hoy les subo para que hoy lo puedan subir, y lo dejo hasta las 23:59, ¿no?, para que ustedes puedan. Hacen lo ponen en PDF y lo suben. Bueno, pues pasaríamos a lo que es la electrofisiología. Me gustaría que me informaran qué leyeron que es la electrofisiología. Pues ahorita acabamos de identificar los componentes de la célula, porque cuando mencionemos los aparatos, los diferentes tejidos con sus diferentes células, pues tendríamos que ubicar que dependiendo de la función, pues algunos de sus organelos o va a trabajar mayormente o más desarrollado. Entonces, bueno, cada uno ya sabemos para qué funcionan y qué hacen. Entonces, pues va a ser más fácil relacionar la función que tiene con el tipo de organelos que en un momento dado pudieran estar más o pudieran trabajar más. Entonces, ahora habría que identificar como a esa célula, que incluso ustedes ya vieron en el microscopio, está muy inerte, ¿cómo la vamos a hacer que trabaje? Entonces, ¿qué es la electrofisiología? Es estudiar las propiedades eléctricas que tienen las células y los tejidos que son excitables, como las neuronas, el músculo cardíaco y Corazón. los fibras musculares. ¿Sí? Son los tejidos excitables por excelencia. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Es la electrofisiología. ¿Me ayudas a leerlo? Parte de la fisiología que se ocupa de comprender el funcionamiento de los tejidos vivos con fundamento en la física en términos de señales eléctricas y participación de membranas celulares a través del transporte de iones en las membranas celulares en líquidos fisiológicos. ¿Qué es lo que entendí? En pocas palabras. De lo que dijo su compañero y de lo que está integrado. El paso de iones a través de las células para generar contracción. ¿Y qué hace que haya un pase de iones? El sodio, el potasio. ¿Son los iones? ¿Qué hace que pase? La conexión, la sinapsis que hay con las ¿La neuronas. sinapsis que tiene? Pues tiene que haber dos neuronas que se conecten a través de impulsos eléctricos. Donde pasa. Bueno, la neurona tiene mielina que ayuda a que vaya más rápido el impulso eléctrico. ¿Y qué más tiene? Potencial. Ya lo mencionamos, no sé qué mencionar. ¿Qué tiene?
son dos células, dos neuronas, una neurona con una célula periférica, dos neuronas, estamos hablando de la parte central. Pero ¿qué tienen ellas para que entonces pueda haber ese intercambio de iones? Eléctrica. Canales. ¿No? Acuérdense que siempre vamos a abrir canales. ¿Y quién los va a abrir? ¿Quién va a abrir esos canales? Para que entonces pueda haber ese intercambio iónico, que es lo que nos va a hacer, es lo que estamos mencionando y desde que dijimos la definición, favorecería movimiento o función, ¿no? Entonces, ¿quién va a abrir esos canales? Un estímulo mediante un potencial de acción. Exacto. Entonces sería un estímulo, algo más ibas a comentar. Alguna hormona o Sería neurotransmisor. un estímulo, puede ser un estímulo químico, un estímulo eléctrico. ¿Cuántos tipos de estímulo ubicaron? 4. ¿Cuál y cuál? Mecánico, químico, térmico y luminoso. Serían, bueno, bueno, entonces, para que pasen estos iones, ocupamos que estén estos estímulos y abran compuertas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pasen iones. ¿Qué es un ion? Es un átomo radical, ¿verdad? Que tiene una carga eléctrica, puede ser catión. Cuando hay una ganancia, ¿se acuerdan que la célula pues tiene cargas? Y si hay muchos electrones, pues decimos que es un anión. Y si hay pérdida, porque aquí predominan los protones en relación a los electrones, pues una pérdida de electrones nos da un catión. Una ganancia de electrón nos da un anión, ¿verdad? Pero nosotros cuando vamos a evaluar esta parte, no les decimos que vamos a pedir aniones. ¿Qué pedimos? Bueno, estos serían todos los elementos, serían iones. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos, más bien lo que nosotros pedimos en lugar de iones, pedimos electrolitos, ¿verdad? Que serían los iones que están en el medio interno. ¿Qué lo hace ser un electrolito? Estar en agua. Estar en agua, entonces es una sustancia, ¿verdad? Es un ion que la sometemos a agua y en ese momento que tiene la capacidad de generar una transmisión, se convierte en electrolito. Entonces, ustedes van a pedir electrolitos para evaluar el medio interno y identificar si su paciente está estable o no. Y será lo que tendrán que reponer. Por lo tanto, pues entonces estamos hablando de tejidos excitables, pues decimos que son esta excitabilidad está dada por la capacidad de propagar señales eléctricas, ¿sí? En respuesta a un estímulo, y se manifiesta como procesos eléctricos, que sería el impulso nervioso, acompañado por procesos químicos que hemos mencionado, que es todo aquello que va a hacer que se abra un canal, que esos electrolitos puedan pasar, que cambien polaridad, que cambien gradientes de concentración, y eso va a generar entonces, digamos, este impulso nervioso. ¿Sí? Capacidad además de autogenerar impulsos electroquímicos rápidamente cambiantes en sus membranas. Entonces, si yo genero un estímulo y este es suficiente, entonces esto va a generar que se siga propagando de una célula a otra. ¿Sí? Si no es suficiente, no voy a poder generar una propagación. ¿Sí? Esto es lo que genera la excitabilidad, ¿no? Entonces, es esa propiedad de transmisión acompañado por esos procesos y que además sea propagado. Entonces, comentamos que hay estímulos, por ejemplo, ahí estamos viendo qué tipos de estímulos. ¿Qué es un estímulo? ¿Cómo lo vamos a definir? Ya me dijeron cuáles eran los estímulos externos, pero ¿cómo definimos un estímulo externo? También ellos tenemos dos tipos de estímulos. Entonces, es un estímulo externo. Como definición primero. Sería algo que
hace que suceda como una situación. ¿Y cómo lo decimos? Sí, ¿cómo es este estímulo? Algo que puedes detectar con tus sentidos, ya sea olfatorio. Un catalizador. Los sentidos, ¿qué más? Es una acción que provoca excitabilidad en las células o partes del cuerpo. Entonces hacemos una interacción, ¿verdad? Un acontecimiento al medio externo con un receptor sensible. ¿Sí? Es lo que agregamos. Entonces es esa interacción. ¿Ahí qué tipo de estímulo ves? El olfatorio. El sonoro. ¿Eh? El sonoro. Este sonoro sería un estímulo de qué tipo? Pero de los que comentó tu compañero. Dijimos que había, ¿te los vuelves a repetir por favor? Mecánico, químico, térmico y luminoso. Y eléctrico, ¿verdad? Este sería un mecánico, la onda sonora es mecánico. ¿Qué tipo de estímulo es? ¿Lo está oyendo? ¿Qué tipo de estímulo es? Un estímulo químico. ¿Sí? Entonces, este es un químico, si lo ponemos en la lengua sería un estímulo igual, ¿verdad? Entonces, estos serían los grupos, es mecánico, químico, eléctrico y térmico, los estímulos externos, ¿verdad? El ojo es onda electromagnética, ¿verdad? Entonces entraría como parte de la creación de los estímulos. Maestra, De los eléctricos, perdón. Sí. el estímulo eléctrico como tal entra en cuál de esos. El eléctrico es, o sea, como estímulo externo es eléctrico. Una corriente eléctrica entra al cuerpo y es un estímulo externo. Creo que estás haciendo, ¿habías leído algo más? No. ¿O por qué comentas? Porque sí, Es que es importante lo que dices. Ahorita Ujú. me había confundido pues porque yo no había leído lo que mencionó la compañera de los estímulos y entonces pues, quería preguntar si se catalogaban alguno como el térmico o el Sí, eléctrico. los estímulos externos los podemos ubicar como mecánico, que habrá varios de los externos, químicos, eléctricos y térmicos. ¿Sí? Aquí vemos el térmico, ¿no? El estímulo eléctrico, bueno, ahí se está generando un estímulo eléctrico. Les digo que son hasta los que de pronto ahí les llaman, ¿no? Para que ustedes tomen, ¿verdad? Es un estímulo eléctrico. Si les da una descarga, pues es un estímulo eléctrico. Pero aquí hay la diferencia. Vean que los que vimos son estímulos externos y estos son tipos de estímulos. ¿Qué diferencia hay entre estímulos externos y tipos de estímulo? ¿Cuál es la diferencia? La fuerza ¿Fuerza? con la que se excita la célula. La reacción. ¿Perdón? ¿Cuál que dijeron? La reacción. Reacción, a ver, más específica. Pues es depende de los milivoltios que puede llegar a despolarizar de la membrana. Sí, pero nada más díganme de un estímulo externo a tipos de estímulo, ¿dónde ubico unos y dónde ubico otros? Tenemos un medio externo y un medio interno corporal. ¿Dónde está uno y dónde están otros o están al mismo tiempo? No lo sé. Sí son esas características que mencionan, pero díganme primero dónde están ubicados. ¿Cómo yo hago la diferencia? Este es un estímulo externo y este es un tipo de estímulo. ¿Sería adentro o fuera del cuerpo? ¿Sí? Entonces, todos los estímulos externos se van a convertir a eléctricos. ¿Sí? El estímulo químico no puede andar ahí en la sangre, ¿sí? El mismo debe ser eléctrico para generar una transmisión. Entonces, todos los debemos convertir a eléctricos y ahora sí les vamos a agregar el tipo de estímulo. ¿Sí? Que podríamos iniciar con el umbral. ¿Quién me puede decir cómo se define un estímulo umbral? Para hacer la diferencia. Sí, Es la captación del dolor dentro del cuerpo. el umbral. ¿Qué tanto aguanta ese dolor?
dolor. Eso es un estímulo, ¿sabes? Pero, Una intensidad mínima. pues, más bien, ¿qué me puede ayudar a definir Yo diría qué es que umbral? el estímulo apenas alcanza a estimular la célula. Entonces sería, sí tiene que ver algo que decían de la energía, ¿no? La intensidad de la energía, ¿no? Entonces, ¿qué es el estímulo umbral? Lo que sucede es que cuando el estímulo alcanza cierto grado de despolarización, alcanza el umbral y ya ahora sí se produce el potencial de acción. Si no alcanza el nivel umbral, que es alrededor de menos 60 milivoltios, depende de la célula, no se produce un potencial de acción, entonces es un estímulo muy pequeño. Pero entonces, ¿cómo diferenciaría umbral del subumbral y del supraumbral? El subumbral no es suficiente para estimular la célula. El subumbral, dices. ¿Y el otro? El supraumbral. Es que el cero es la cantidad. ¿Vale? Es que está excediendo la cantidad. ¿Y el máximo y el supramáximo? O sea, el subumbral sería como más bajo que, no sé, la cantidad que se tiene. El umbral sería pues la cantidad exacta, el supraumbral sería un poco encima, el máximo sería arriba del supraumbral y el supramáximo ya sería pues algo muy exacto. Bueno, entonces sería umbral, alguien más que sería la mínima cantidad de energía capaz de producir una respuesta activa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué me podría dar como ejemplo de un umbral? ¿No podríamos ver la picadura de un mosquito como este tipo de estímulo? Por ejemplo, cuando llega el mosquito, no lo sientes. Entonces podría ser subumbral. Cuando mete su aguijón, por así decirlo, llega a ser umbral, ya llega a la célula. El supraumbral es cuando ya empieza la hinchazón y sientes la comezón. Y máximo y supramáximo ya es cuando empiezas a rascar y la rascación es excesiva. Bueno, eso hay algo de razón, pero vemos que, por ejemplo, si alguien va caminando y le hablan, ¿sí? le dan su nombre y no voltea, ¿ese qué tipo de estímulo es? Subumbral. Subumbral porque no escuchó. O sea, quiere decir que hay que aumentar la intensidad del tono de voz para que pueda escuchar. Entonces, aumentan el tono de voz, dan el nombre y voltean. Ese sería un estímulo umbral. Sí, uno mismo. Si nosotros lo midiéramos, nos daría cierta intensidad, porque para que nosotros podamos identificar un estímulo umbral, siempre debe estar empatado tiempo e intensidad. Entonces, en cierto tiempo, con cierta intensidad, eso hace que cuando esto se empate, entonces pueda generar un estímulo suficiente para entonces generar una reacción. Y la mínima cantidad de energía para generar una respuesta activa es esa, que le des tu nombre y voltea. ¿Qué pasa? ¿Qué sería en este mismo ejemplo el estímulo supraumbral? Pues sería, O hablar un poco más fuerte. Hablar más fuerte, ¿y eso qué haría? Pues ya reaccionaría más que si le hablaras tan alto. Exacto. Entonces reaccionaría más que ¿Rápido? más rápido. Entonces eso haría, ¿qué comentaba? Una contracción. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Porque si siempre tengo que ubicar que haya un tiempo y una intensidad, a la mínima voltea. Aumenta la Yo intensidad. después, a esa misma distancia, genero una mayor intensidad de voz, lo único que voy a lograr es que voltee más rápido. ¿Y eso de qué me habla en cuanto a intensidad y duración? Mayor voltaje, ¿Qué? mayor voltaje, mayor reacción, Hay mayor voltaje y por lo tanto mayor velocidad de reacción. y un tiempo de utilización más corto. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál sería el máximo? Lo define como En este la máxima momento? respuesta útil. ¿Vale? La máxima respuesta útil. La máxima respuesta útil, ¿cuál? ¿Esta o esta? El máximo. ¿El máximo sería Como- respuesta útil? Como ya gritarle para que volteara todavía más rápido. Si es una respuesta máxima, mayor, el superumbral,
¿Y qué genera en función? Todavía más velocidad. ¿Vale? Todavía más velocidad. Más reflexión. Entonces pensaría que le grita más intenso y va a responder más rápido. ¿Sí? ¿Quién más puede decirme que es un máximo y por lo tanto que sería un supramáximo? ¿No tendría que estar relacionado con algún tipo de descarga de adrenalina o algo así? Puede ser, pero ¿qué pasaría con la célula si yo le doy un estímulo máximo? ¿Se sobreexcitaría? ¿Y eso qué generaría en función? ¿Podrían morir? ¿Eh? ¿Podrían morir? ¿Disfunción o función? Disfunción. En este caso, el máximo me daría disfunción celular. ¿Sí? ¿Y el supramáximo? Lo define como... ¿Vale? ¿Qué sería? Si el máximo me da disfunción celular, ¿qué sería el supramáximo? Está por ahí. ¿Vale? Una muerte celular. Una muerte celular. Entonces, el máximo, podríamos decir que el máximo y el supramáximo son estímulos que me generarían disfunción celular, por lo tanto pueden generar enfermedad. ¿Sí? En el máximo, si yo le quito el estímulo, puedo regresar la célula a que funcione. ¿Sí? En el supramáximo, aunque yo le quite el estímulo, ya no la puedo regresar. ¿Sí? Entonces, en este sí sería daño irreversible ante el estímulo que se utilizó. ¿Sí? Ahí su libro dice que, por ejemplo, quien dispara cerca de una arma del oído, en el momento, por eso tienen que traer quienes hacen esto por su trabajo, tienen que traer equipo de seguridad, porque si lo hicieran sin el equipo, en ese momento se quedaban sordos. ¿Sí? Entonces es tan intenso que un estímulo supramáximo será suficiente para dejar una sordera que ya no es posible revertir. A diferencia de, ¿se han ido a un alto? ¿Y qué les pasa cuando están estando ahí y luego salen? Descubridos. ¿Qué tipo de estímulo serían estos? Máximo porque todavía después de esa sobreestimulación tiene la capacidad de volver. Entonces salen de ahí, no oyen, eso significa que hay una disfunción de la célula, porque los decibeles normales a los que nosotros respondemos son entre 60 y 80, y todos estos lugares tienen por arriba de 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Están generando un estímulo supramáximo, digo máximo, ¿sí? Que cuando salen deja de funcionar su célula, pero la dejan en reposo y vuelve otra vez a recuperar. Por eso una persona que trabaja en estos ambientes, ¿verdad? No nomás ahí en los antros, sino también en las empresas que no traen equipos de seguridad, entonces el problema es que entre 5 y 8 años se van a quedar sordos, ¿verdad? Porque acuérdense que todo es tiempo e intensidad, ¿verdad? Entonces con esto pudiéramos decir que todos esos estímulos que están, el umbral y el supraumbral serían estímulos fisiológicos, y estos serían estímulos que producirían enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes, ¿cómo pudiéramos describir? Cuando ya tenemos una diabetes, ¿qué tipo de estímulos tuvimos que recibir? ¿Cuál sería el estímulo en cuanto a tiempo y duración para generar una diabetes? Entonces, alimentos ricos, una dieta rica en carbohidratos, ¿verdad? Y grasas, ¿verdad? Eso generaría, ¿cómo empatarías el tiempo y la duración? Con consumo excesivo, pero también prolongado, Exacto. Más o menos, ¿verdad? Si tienen antecedentes de diabetes mellitus y aparte son comidas copiosas que tienen bastante grasa, bastante carbohidrato, ¿verdad? En unos años expresan su gen y van a favorecer que entonces venga la diabetes. ¿Sí? Hipertensión igual, ¿no? ¿Qué es lo que nos pudiera generar hipertensión? ¿Cuáles serían los estímulos? Es múltiple, pero dentro de los que siempre tendamos a manejar, aparte de la exposición de la genética, expresamos genes ante estímulos externos que estamos generando día con día, ¿verdad? Entonces uno es la dieta
con sodio, ¿verdad? Hay quien llega a la mesa y tienen el salero y antes de probarlo le ponen sal. Esa es una. Otra, que vivan muy estresados, ¿verdad? Que no duerman, eso genera tratos de hipertensión. Entonces, el no dormir genera hipertensión. Entonces, acuérdense que ustedes son trabajadores de ciencias de la salud y hay que cuidarlo, por eso hay que, eso sí, ahora sí se van a desvelar mucho ya cuando estén en clínicas, ¿sí? Cuando tengan sus prácticas profesionales y después si se van a ir a hacer su residencia, pues no les digo. ¿Sí? A partir de ahí son noches que no van a dormir y eso genera, entonces somos trabajadores de ciencias de la salud, estamos en esos riesgos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuando tengamos tiempo, hay que darnos también, cortar todos esos estímulos con base a esto, ¿verdad? Quitamos estímulos que no vamos a poder limitar, porque más cuando ya vayan a trabajar, ¿verdad? De pronto tenemos que estar rolando ahí los tiempos, y así les vean en la noche, en fines de semana, bueno, en el día o en la tarde, bueno, ya será diferente, ¿verdad? Pero con base a esto, entre más tiempo y más intensidad les demos, entonces vamos a generar enfermedad. Por eso de generar hábitos saludables, pues bueno, es ir rompiendo con este tiempo y estos estímulos, ¿verdad? Ya sabemos qué estímulo va a generar la diabetes, pues entonces le bajo a la dieta llena de carbohidratos, ¿verdad? Empiezo a generar, por eso ustedes además deben manejar todo lo que es el manejo del medio externo, ¿verdad? Donde no nada más es el medicamento, sino hay que ver cómo duerme, qué come, ¿sí? Y qué hace, ¿sí? Como para ir limitando y saber a qué hay que irle restando y a qué hay que irle sumando. Entonces, generar calidad de vida. Pues no sé si queda claro que aquí el umbral sería, cada uno de nosotros tenemos un umbral ante las respuestas de los estímulos externos. El supraumbral sería generar un estímulo mayor, pero que lo único que sería es que aquí tengo una respuesta con una intensidad y un tiempo de duración, aquí nada más se aporta un tiempo de respuesta, pero finalmente no tenemos ningún problema. Empiezan aquí los máximos y bueno, cuando ya genera lesión, entonces eso ya no es reversible, que sería la diabetes, la hipertensión, todas las demás, el cáncer, entonces no sé si queda claro que es importante identificar los tipos de estímulos. ¿Sí? Nosotros tenemos en práctica, lo que tendrá que hacer en laboratorio, si nosotros queremos graficar para cada unidad biológica, para cada paciente, yo pudiera, porque lo hacen en unidades biológicas, si lo hiciéramos allá en animales de experimentación, actualmente tenemos ahí es un software donde ustedes van a identificar este tipo de estímulos, ¿sí? Entonces vemos que los sucesos eléctricos se van a medir en milisegundos y los cambios de potenciales se van a medir como milivoltios, que sería lo que me daría la intensidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer una tablita de este tipo que se llama curva de intensidad duración, porque entonces vamos a identificar para cada persona, para cada unidad biológica, cuáles son los tiempos y las intensidades que se empatan y pudieran generar desde estímulos normales a estímulos que generan enfermedad. Con esta gráfica yo puedo identificar a partir de dónde, si yo doy esas intensidades con esas duraciones, puedo generar enfermedad y cuando no. Entonces, me mide esa intensidad de duración de un estímulo, se hace una curva de estímulo. Menor intensidad de un estímulo que puede dar un potencial de acción en un periodo de tiempo. ¿A qué te suena de lo que ya habíamos mencionado? Una respuesta supraumbral, que una respuesta que Intensidad. menor intensidad de un estímulo puede dar un potencial de acción, o sea, una respuesta
cual se aplicó el estímulo. Yo pongo el estímulo y espero a ver en qué momento le da la respuesta. Cronaxia, ¿qué dice la cronaxia? Tiempo requerido para que un estímulo de valor igual al doble rebobase, ¿Al doble de la rebase? produzca un potencial de acción con disminución del tiempo de utilización. De los estímulos que mencionamos, ¿cuál es este? Sopa. Supraumbral. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo esta gráfica donde en la parte horizontal tengo la duración, y la duración dice que se mide en milisegundos. Y en la parte vertical tengo la intensidad que se mide en voltios. Cuando vamos a hacer esta gráfica, empezamos a dar estímulo, poniendo un tiempo de utilización y voy aumentando la intensidad. El objetivo es que una cantidad de tiempo de duración vaya viendo en qué intensidad se empata y me genera una respuesta. Eso sería la primera respuesta que dé sería el estímulo umbral. Generalmente se da que tenemos, por ejemplo, 5 milisegundos y 5 milivoltios y tengo 20 de milisegundos. Entonces, en ese momento sería, por ejemplo, que aquí me da la rebase en este punto. Pero luego dice que la cronaxia, dice, si yo conozco cuál es el estímulo umbral con cierta intensidad, con cierta duración, entonces yo puedo favorecer la cronaxia o un estímulo supraumbral. Porque dice que si yo conozco la rebase, aquí me dice que la cronaxia es que yo dé el doble de intensidad de la rebase. ¿Cuánto tendría que dar yo para que me dé la cronaxia? Estoy diciendo que son 5 milisegundos con 5 milivolts con 20 milisegundos. 10 milivolts. ¿Cuál sería el doble de la rebase? 10 milivolts. Serían 10 milivolts, sería esto. Y inmediatamente se medía la mitad. Incluso cuando lo hacíamos, daba la ratita, le dábamos el estímulo eléctrico y nosotros veíamos que al encontrar el umbral, entonces le dábamos el doble y teníamos una respuesta más rápida. Entonces podríamos graficar lo que sería la rebase y lo que sería la cronaxia. Entonces, con estos dos puntos yo puedo identificar que todo lo que está sobre esta línea, si yo empato los tiempos y la duración, voy a tener respuestas isométricas. Esto también me da idea de todo lo que está por abajo de la línea azul. Por más que yo quiera empatar la intensidad de duración, me voy a tener respuesta. Y eso me daría un tipo de sería la cantidad de energía que no es capaz de producir una respuesta activa porque no me va a dar el potencial de acción. Y todo lo que está por arriba de la cronaxia que me da una Potencial. Respuesta. O sea, que si yo me paso de aquí, porque luego también hacían eso, esa preparación, y aumentábamos los estímulos y veíamos que la célula ya no respondía, cuando le queríamos, quitábamos el estímulo, luego le poníamos ahí electrolitos para que rápidamente se restableciera, volvíamos a poner los estímulos y veíamos que ya no respondía. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya habíamos dado un estímulo de tipo supramáximo y habíamos hecho que la célula no funcionara. Entonces, no sé si queda claro para qué serviría este tipo de curva, porque para cada persona yo pudiera identificar qué estímulos, o sea, cierto estímulo con cierta duración, pudiera darme respuestas normales, y cuáles pudiera ya empezar a darme respuestas de disfunción celular. Entonces, con base a esto,
Es importante porque de acuerdo a los estímulos, empatando siempre tiempo de utilización y duración, no sé si ya con esto queda claro por qué se dan las enfermedades. Si queremos limitar algo, pues tendríamos que quitar esa mala práctica, ¿no? Porque sabemos que ese estímulo a cierto tiempo puede generar un enfermedad. ¿Sí? Es cuestión de tiempo. Entonces, si queda claro cómo se empatan estos tipos de estímulo con la producción de los mantenimientos de las funciones normales y afección de las funciones celulares. ¿Sí? Y bueno, para esto tendríamos que identificar estados de la célula. Porque si la estimulamos mucho o la estimulamos poco, unas vamos a tener respuestas, y ya vimos qué tipo de respuestas, y otras no vamos a tener respuestas. Entonces, los estados celulares son dos, es el potencial de membrana y el potencial de acción. Entre ellos hay un periodo de latencia, que es el que mediría el paso entre el potencial de membrana y el potencial de acción. Entonces, ¿qué es un potencial de membrana? ¿Me ayudas? ¿Qué es un potencial de membrana? ¿Qué es un potencial de membrana? Estamos hablando de función y disfunción, que es un potencial de membrana. Es que dentro de la célula tenemos mayor carga negativa. Y afuera tenemos, adentro de la célula tenemos lo que es potasio y afuera tenemos sodio. Entonces esa diferencia de la X que hay entre la carga positiva de afuera y la carga negativa de adentro. ¿Y eso generaría? Podría ayudar si se genera un potencial de acción, entra la entrada de sodio y eso haría que el voltaje negativo que tenemos baje, se agrega positivo y baja más lo negativo. Bueno, sí, potencial de membrana es el potencial con electronegatividad al interior y electropositividad al exterior, que hace que la célula esté en reposo. La célula no funciona, está en reposo, está lista para que si se recibe un estímulo pueda dar una respuesta de los que ya vimos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como mi compañera dice, ¿verdad? Un potencial de membrana o de reposo me generaría que no hay transmisión eléctrica, ¿sí? Hay una diferencia de voltaje intracelular donde predomina la electronegatividad y fuera la electropositividad. Incluso Nernst y Goldman me dice que puede ser de menos 70, menos 90 milivolts, ¿sí? Y en el interior y de más 86 milivolts en el exterior celular. Si yo veo estas características, digo, la célula no está funcionando, está en reposo, ¿sí? Entonces, esto está dado por un equilibrio a favor de gradientes de concentración, porque como dice su compañera, normalmente el sodio está fuera y predomina, ya habíamos mencionado, ¿de cuánto? ¿Cuánto es el sodio que tenemos fuera de la célula? ¿Y cuánto adentro? Porque se acuerdan que hablábamos de concentraciones, que si yo sumo todos los electrolitos o los iones que están fuera y dentro, me va a dar la misma, ¿sí? En cuestión de osmolaridad tengo lo mismo, nada más las concentraciones son las que son diferentes. El sodio afuera está de cuánto? ¿Cuántos son los equivalentes que tiene afuera? 142, 145, ¿sí? Entonces, adentro, ¿cuánto tiene? 160. No, 10 mil equivalentes, ¿sí? Entonces, es un equilibrio a favor de gradientes de concentración de forma igual opuesta a la fuerza motriz. Entonces tenemos el sodio 145, adentro 10, el potasio adentro 140, fuera 4, ¿sí? Así vamos a ver que el cloro, el magnesio
pero eso lo vamos a ver en electrolitos, ¿verdad? Entonces, a esos son estos gradientes, lo que finalmente me da una distribución desigual de iones, pero que en concentración es lo mismo, ¿sí? Entonces, hay una permeabilidad iónica a través de la membrana, ¿verdad? Que me va a dar también otro gradiente, además del gradiente de concentración, el gradiente eléctrico, ¿sí? Y eso va a permitir que todos los electrolitos que están fuera, pues sumen electropositividad y todos los que están dentro sumen electronegatividad, ¿sí? Incluyendo sus gradientes de concentración y sus gradientes eléctricos, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué dice NERS ante esto? Porque yo les dije que leyeran lo que decía NERS y lo que decía Boltzmann. Entonces, ¿qué dice NERS con base a esto? Porque él dice que se dan estos gradientes, que son estos gradientes, finalmente permanecen en equilibrio, porque las compuertas están cerradas, ¿verdad? En esos canales. Entonces dentro tiene cierta concentración, fuera tiene cierta concentración con sus gradientes eléctricos, pero en suma, si yo agarro cada una de las moléculas, veo que hay 100 moléculas afuera y 100 moléculas adentro, ¿sí? Pero sus gradientes de concentración electroquímicos son los que le van a hacer la diferencia, ¿no? Y mientras están cerradas las compuertas, pues yo tengo electronegatividad al interior, electropositividad al exterior, ¿no? Pero ¿qué dice NERS? ¿Cómo justifica NERS todo esto? ¿Qué dice NERS? ¿Qué dice el potencial de NERS para explicarnos por qué se genera este potencial de membrana y después pudiéramos generar un potencial de acción? No sé si es diferente a la bibliografía, pero no se refiere a la difusión, la participación de los canales, la electronegatividad, tanto como positividad, que todo eso influye para que el intercambio de iones sea regular, que es diferente si nomás dejamos la difusión, hay un diferente potencial de membrana en reposo. Si juntamos la difusión más lo electronegativo y lo electropositivo, hay otro potencial diferente. Y ahora si agregamos los canales de sodio y potasio, ya se llega a ese potencial de membrana que conocemos regularmente. ¿Escucharon lo que dijo sus compañeros? ¿Me pueden decir qué se entendió? Porque es cierto. Maestra, también NERS decía como que es ese potencial de membrana que equilibra este flujo neto de unión a la membrana celular, ¿no? Como que era este voltaje. Sí, habla de concentración de voltaje. NERS dice también que su diferencia de concentración y no más bien la fuerza electromotriz estaba directamente envuelta a la concentración que había, a la división que había entre la concentración interior con la concentración exterior. Bueno, si es un equilibrio, esto es lo que dice NERS, ¿verdad? Es lo que han mencionado. Vemos que dice que hay una difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Porque puede, le digo, generar un potencial de membrana, lo explican ellos a través de estar en un potencial de acción y regresar a un potencial de membrana. Entonces, dice difusión que se opone exactamente a la difusión neta de un ion. ¿Qué me quiere decir con
yo les digo que dentro y fuera de la célula están los mismos electrolitos, nomás de gradientes de concentración diferente, y por lo tanto, pues eso también lleva gradientes eléctricos, ¿no? Pero ¿por qué se opone a la difusión neta? ¿Qué me quiere decir con eso? Podría ser por las cargas que tienen, o sea, sabemos que el negativo pues se repele, positivo y positivo se repelen, entonces negativo y positivo son los que pues se atraen. Exacto, entonces quiere decir que se tiene que salir todo. En este caso, si yo tengo 145 de sodio fuera y 10 adentro, ¿cómo aplicaría este gradiente que dice que se opone exactamente a la difusión neta de iones? Si estamos hablando del sodio, ¿cómo lo aplicaría? Porque incluso NERS lo hace para cada ion, para el sodio, para el potasio, para el calcio, ¿no? Él lo hace y lo explica por cada ion. Goldman no, Goldman nos toma todo y nos explica también de la misma forma y nos da estas bases. Entonces, si yo utilizo el sodio, díganme cómo genero esto, porque con base a esto, entonces vienen estos gradientes, ¿no? que interaccionan. Entonces, si yo tengo el sodio, ¿cómo lo aplico con lo que dice NERS? Teniendo 145 fuera y teniendo 10 adentro. Que les digo, generalmente lo explican generando un potencial de acción y regresando a un potencial de membrana. Entonces, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo que dice NERS lo aplico al sodio o al potasio, como el que quieran? El potasio está 140 adentro, 4 afuera. Entonces, ¿cómo aplico este potencial para el sodio o el potasio, el que quieran elegir? Uno tiene una difusión, porque siempre va de donde hay mayor concentración a donde hay menos, porque el sodio siempre tiene que ir de afuera hacia adentro y el potasio siempre tiene que ir de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo lo aplico? Utilicen el sodio o el potasio, elijan alguno y díganme cómo le aplicamos el potencial de NERS. Porque miren, ahí está por puntos, ¿verdad? Porque nos dice que sí, adelante. Pues es que con el sodio en su mayor grado de concentración pues va a ir adentro de la célula. A la hora de entrar más sodio, la célula va entrando, o sea, el potencial de membrana ya no va a ser negativo con la entrada de sodio, lo que va a hacer que se haga positivo. Y como sabemos que el sodio tiene carga positiva, en algún momento se va a repeler y ya no va a seguir entrando sodio. Exacto. Eso significa que no va a ser necesario que todo el sodio que está afuera tenga que entrar, porque se va a autolimitar. Por eso dice que se opone exactamente a la difusión neta de ion. O sea, no tengo que pasar 135 para llegar a la mitad para poder hacer un equilibrio. Con menos concentración lo voy a lograr, ¿sí? Incluso aquí está el sodio, ¿no? Vemos al sodio y al potasio, ¿sí? Esta es la fibra nerviosa, ¿sí? Y esta es la parte externa. Aquí tenemos que el sodio genera electropositividad a su ingreso, ¿sí? Y eso va a hacer que por concentración el sodio siempre tenga que ir de afuera hacia adentro, pero que al mismo tiempo empiece, como tiene carga positiva y adentro decimos que era carga negativa, entonces también eso favorece que pueda entrar el sodio, además del gradiente de concentración. Y eso hace que en el momento que el sodio esté entrando, empiece a cambiar la polaridad de forma rápida y en un momento llega a limitar esa difusión. No necesita que se pase la mitad para favorecer evitar que se siga pasando el sodio. Por eso NERS dice que se opone exactamente a la difusión neta de ion. Entonces, eso autolimita y hace que entonces se pueda regresar la célula de nuevo a un potencial de membrana, ¿sí? Y ya veremos
el resto de pasos. Y también para el potasio. Para el potasio, vemos que el potasio generalmente está dentro y este tendría que ir hacia afuera, ¿sí? Donde el potasio es positivo y ahí está, aquí hay electronegatividad, aquí ya entró el sodio y esto generaría mayor positividad porque afuera tendríamos negatividad, porque les digo que esto está basado, o Nernst y Goldman lo hacen, una vez que están en el potencial de acción, luego lo regresan al potencial de membrana, ¿sí? Entonces aquí tendría que estar al revés, aquí yo ya tendría que ver que el sodio está dentro, porque vamos a ver ahorita el potencial de membrana, junto con el potasio, y el potasio en su segunda fase de potencial de acción, entonces eso hace que si aquí hay mucha positividad, aquí hay negatividad, pues el potasio pueda salir hacia afuera, uno por gradiente de concentración y otro por gradiente de electrónico, ¿sí? Entonces eso haría que saliera, pero también se limita la difusión, ¿sí? Entonces eso es lo que hace Nernst. Y no sé si me ayudan a leerlo, ¿me ayudas a leerlo? Esto del potencial selectivo del potasio. Permeabilidad selectiva al potasio. Concentración mayor de potasio al interior de la célula y baja afuera, igual a la intensidad. Tendencia a difundir al exterior celular. A medida que lo hacen transportar cargas positivas al exterior, igual a electropositividad al exterior, electronegatividad al interior debido a iones negativos no difusivos. Aproximadamente en un milisegundo, la diferencia de potencial entre el interior y el exterior bloquea la difusión neta adicional del potasio, diferencia de menos 94 megavoltios. Entonces, si lo que mencionamos aquí está por pasos, ¿sí? Y lo mismo sería aplicar para el sodio. ¿Sí? Nomás que el sodio va al revés, va de afuera hacia adentro. El potasio va de dentro hacia afuera. ¿Sí? Y había esta diferencia, ¿verdad? Porque hay mayor electropositividad de más 61. Incluso aquí lo podemos ver, vean como cuando solamente tomamos el potasio, y ahorita vamos a ver por qué el potasio. Pues el potasio, unos 4.000 equivalentes afuera, 140 adentro, menos 94 milivolts, me genera junto con más electrólitos, no nomás es el potasio, porque el potasio está dentro, pero también hay sulfatos, fosfatos, proteínas, ¿sí? Que generan la electronegatividad y menos cargas del potasio, ¿sí? Y luego el sodio, pues vimos que afuera está en 142, adentro 10, 14, lo tienes aquí 14, ¿sí? Eso generaría que la electropositividad nos diera menos 86 cuando tomamos tanto el potasio como el sodio. Aquí vemos que hay una carga de electronegatividad, vemos los 14 y los 142 del sodio, y del potasio va al revés. Esto generaría que entonces me diera adentro menos 90 milivolts, que está medido con un voltímetro, y esto generaría mayor electronegatividad. Entonces, esto sería en una célula muscular. Si tenemos menos 70 sería en una célula nerviosa. Cuando utilizamos la sodio potasio TPasa, esto generaría que vamos a sacar más cargas positivas al exterior, dejando menos cargas al interior, que esto lo vamos a explicar en el potencial de acción. ¿Sí? Ahorita se los menciono y eso haría que entonces se hiciera más negativa, generando menos potencia. Por eso dice que cuando ya regresamos al potencial de membrana es el menos 90, en el caso del músculo, menos 70 en el nervio. Por eso decimos que es menos 70, menos 90 el potencial de membrana. ¿Sí? Porque aquí entonces dejaríamos a la célula en reposo. Y bueno, Goldman lo haría, pero sumando tres. Sería
de aquí suma lo que es el potasio, suma lo que es el sodio y suma el cloro. Y igual que lo que dice Goldman, Nernst, lo que dice Nernst y lo que dice Goldman es parecido en la polaridad de cargas eléctricas de cada ion, que tiene que interactuar con ese gradiente eléctrico, permeabilidad de la membrana a la concentración de cada ion, ¿sí? Tanto dentro como fuera de la membrana celular. Entonces es lo mismo, nos habla de que intervienen gradientes de concentración y gradientes electroquímicos, ¿sí? Pero les digo que Goldman lo único que hace es que lo suma los tres, ¿sí? Ellos aplican a que de un potencial de membrana regresemos a un potencial de acción, porque vamos a ubicar, ahorita nada más quiero que identifiquen que son tres pasos: permeabilidad selectiva al potasio, bomba sobre potasio ATPasa, lo que generaría una diferencia de concentración, generando electronegatividad al interior y electropositividad al exterior. Pero ahorita vamos a ver el potencial de acción y volveríamos a regresar a esto para que entonces lo pudiéramos aplicar, ¿sí? Entonces, para pasar a un potencial de acción tendríamos que ubicar el periodo de latencia. El periodo de latencia dijimos que en el momento que yo le doy el estímulo y doy una respuesta, ¿sí? Si es suficiente, si es un estímulo de pico umbral o supraumbral, voy a tener una respuesta fisiológica, ¿sí? Entonces, vean cómo está aquí esta gráfica, donde aquí tenemos el potencial de membrana, que Nernst y Goldman nos dice que puede ser de menos 70 a menos 90, y donde decimos que menos 70 es un nervio, menos 90 es un músculo, pues entonces aquí tenemos un nervio, ¿sí? Aquí dice que es el artificio del estímulo, eso dice que va a dar aquí el estímulo y hay que esperar a que la intensidad con cierto tiempo de duración me genere una respuesta tipo umbral o supraumbral para dar respuestas fisiológicas, ¿sí? Entonces, si yo alcanzo eso, me daría un nivel de disparo. ¿Cuánto es el tiempo en volt para que me pueda decir que voy a iniciar un nivel de disparo y generar un potencial de acción? ¿Qué dicen ustedes? De este estímulo que yo estoy dando sobre un potencial de membrana, que es este, ¿cuánto tengo que generar en cambio para entonces generar un nivel de disparo? Ahí está. ¿Qué dicen? 15 a 30. Positivizar de 15 a 30 minutos. Entonces, súmenle aquí. El doble. Porque vean que aquí el nivel de disparo, o sea, dice que sí se alcanzó un nivel de disparo y fue en menos 55. ¿Cuánto se positivizó? 15. ¿Sí son 15? Entonces, si era de menos 70, positivicé 15, ¿sí? Me llegó a menos 55 y eso generó un nivel de disparo. Entonces, ¿es un estímulo de qué tipo? Si me generó un nivel de disparo, ¿es un estímulo de qué tipo? Umbral. Entonces, este es mínimo, es un estímulo umbral. Aquí tengo que el umbral me va a generar del potencial de acción una despolarización y luego viene una repolarización. Entonces, la despolarización se da por el nivel de disparo y pasa la línea isoeléctrica de cero y llegamos a una sobreestimulación de más intensidad. Eso me está diciendo que es un potencial de acción, ¿sí? Que la célula está funcionando, ¿sí? Y a partir de ahí hay una caída o respira del potencial de acción a regresar al potencial de membrana, ¿sí? Entonces son dos fases. ¿Cuál es esta que tenemos? Despolarización, y la otra sería repolarización. El objetivo es volver a llevar a la célula a un potencial de membrana
para que vuelva a responder ante un estímulo y generar un nivel de disparo para favorecer que sea un potencial de acción. Y sobre todo que sea propagado después. Vean que este estímulo que generó apertura de canales me abrió un canal primero. Cuando genero un nivel de disparo, este canal se abre. Vean como al nivel un nervio, dijimos que era menos 70, y estoy generando una estimulación que es umbral, que esto se va a traducir en que se va a abrir un canal. ¿Sí? Se va a abrir un canal que de inicio es de qué tipo. Ahí está. ¿De sodio? De sodio. ¿Qué características tiene este canal? Creo que aquí lo vamos a dejar y necesito que ubiquen, porque ahora, a partir de ahora, vamos a tener que ponerle nombres y apellidos a los canales. Esos que vimos ahí en el transporte, que se abren y se cierran los canales, bueno, para cada tejido va a haber algunos canales que son dependientes de voltaje, algunos son dependientes de ligandos, como ya lo vimos, ¿no? Y que tienen ciertas características. Pues quiero que me digan este canal de qué tipo es y sus nombres y apellidos, ¿sí? Porque vean que un solo estímulo, vean cómo ahí se cruzan unas líneas, porque me habla del sodio, pero también me habla del potasio. Entonces, necesito que revisen el potencial de acción, ¿sí? Potencial de membrana, y luego vamos a ir a ubicarlos sobre lo que son potenciales propagados y potenciales locales, para luego iniciar con nuestras necesidades.